Saludos, mi nombre es Lenín Borjas, participante de la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Yacambú. En estos momentos le voy a hacer una breve exposición de lo que es la desaparición de personas naturales. Este es un hecho jurídico que se presenta por innumerables motivos, generalmente por la ausencia de una persona de su residencia o domicilio, en la cual las personas pueden hacer la declaración de la ausencia del mismo por desaparición ante las instituciones competentes. Para esto se establece en el Código Civil de Venezuela y en el Código Procesal Civil. Para ilustrar lo anteriormente dicho, vamos a utilizar una sentencia de la Circuito Judicial Civil Mercantil y de Tránsito del Estado Táchira, en donde la familia del ciudadano Porfirio del Carmen Dávila de Arellano, titular de la servidumbre 1.708.071, en el caso de la señora Ana Parra de Dávila, la esposa del mismo, interpuso una denuncia sobre la desaparición del mismo, debido a que para cobrar, vamos a decirlo así, lo que es la herencia, puesto que ya este señor tenía entre 6 meses y 2 años desaparecido. Entonces el tribunal procedió a admitir la respectiva demanda y finalmente el tribunal dictaminó, basándose en los artículos 421 del Código Civil, donde se expresa que después de 2 años de ausencia presunta o de 3, si el ausente ha dejado mandatario para la administración de sus bienes, los presuntos herederos intestados y, contradictoriamente con ello, los herederos testamentarios y quien tenga sobre los bienes del ausente derecho que dependan de su muerte, pueden pedir al tribunal que declare la audiencia. Y efectivamente la sentencia del tribunal en cuestión falló a declarar la ausencia del mismo. Bueno, hasta aquí mi breve exposición. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Dura Tarazona y hoy hablaré sobre el tema de la ausencia. En cuanto a nuestra legislación, a la legislación venezolana, el tema de la ausencia se desarrolla en 3 fases. En esas 3 fases tenemos la ausencia presunta, la declaración de la ausencia y la muerte presunta. La declaración de la ausencia se las voy a explicar a continuación. La declaración de la ausencia trata cuando una persona tiene desaparecida o se encuentra ausente durante el periodo de 2 años o 3 años o mucho más tiempo. En este caso, algunos de los herederos pueden solicitar ante el tribunal, ya sean herederos testamentarios, pueden solicitar ante el tribunal la declaración de la ausencia de la persona. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es este proceso? ¿Cómo se realiza? Luego de que uno de los herederos testamentarios haga la solicitud en el tribunal, él mismo fijará o pondrá un juicio en el cual empezará con el emplazamiento de la persona. ¿Qué quiere decir esto? El emplazamiento de la persona es cuando se hace el llamamiento de la misma a través de una publicación de un periódico. Esto se hace para que la persona, si existiera, se diera la oportunidad de ya cerrarse el caso o terminar el juicio. El emplazamiento de la persona se hace durante 2 ocasiones, o sea, se transmite un artículo en el periódico en el cual se hace el emplazamiento de la persona. Al no ocurrir el emplazamiento de la persona, entonces ya se haría un juicio ante primera instancia en el cual se le designaría a la persona ausente un defensor. ¿Con qué fin? El defensor defenderá en cierto sentido a la persona ausente, estableciendo si la misma se está ausente o existe. ¿Cómo se realizaría esto? Bueno, la persona propondría en el juicio diferentes tipos de pruebas para descartar de que la persona no existe o que en realidad sí está ausente.
En cuanto a la sentencia que yo estudié, se trata, o la que voy a analizar en el presente trabajo, se trata sobre que un padre está pidiendo ante los tribunales de primera instancia del estado Miranda. Él anteriormente ya tenía una sentencia con presunción de ausencia. En este caso, él está solicitando ante los tribunales que se declare la, la ausencia del hijo. El hijo desapareció sin ningún motivo, no dejó ningún rasgo de su desaparición en el año 1993. Ya ha pasado muchísimo tiempo, como lo dice la sentencia. En el año 1993 desapareció de su domicilio. Entonces, como ya han pasado tantos años, el padre quisiera que los tribunales declararan la ausencia. ¿Qué se explica en la sentencia? Que analizaré en mi trabajo. Se explica todo el procedimiento de la ausencia, en el cual se hace el emplace de la persona, o sea, la persona se hace la notificación en el periódico para ver si la persona aparece. Ya como la misma no aparece, o sea, no se acaba el juicio por presunta existencia de la persona ausente, pues entonces se le designa un defensor al ausente, que en este caso sería el hijo del ciudadano que emitió la demanda ante los tribunales para la ausencia de su hijo. Se le asigna un defensor, la cual es una abogada. La señora o la abogada, disculpe, mete diferentes pruebas durante lo que lleva el juicio, el tiempo que lleva el juicio, en la cual la misma pide que tanto el CNE, el CENIAM, el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales, lo que sería el CCPC, y el CNE dieran pruebas de que esa persona en realidad sí existe y si tendrían noticias acerca del domicilio de la persona, para de esta forma hacer su defensa en cuanto a que la persona, en tal caso de que exista o en que verdaderamente sea ausente la persona ciudadana. Bueno, luego de determinado tiempo, todos los entes nombrados anteriormente dieron su respuesta al mandamiento de la abogada, de la defensora del presunto ausente, y los mismos se declararon que no tenían información. Ella también promovió pruebas de que buscó al ciudadano en el Seguro Social, en el CNE, en la página del CNE con la cédula del ciudadano del presunto ausente. No hubieron pruebas que dijeran que la persona existiera, no hubo pruebas. Por lo tanto, estableciendo en los artículos del Código Civil, el tribunal analiza toda la situación y como la persona desapareció de su domicilio hace muchos años atrás y no hubo respuestas de ningún modo o notificaciones de hechos reales de la existencia del presunto ausente, pues él encuadra en la legislación de nuestro país en cuanto al articulado del Código Civil, que efectivamente el caso del presunto ausente del ciudadano encuadra perfectamente en esos articulados y por dicha razón se declara la ausencia de la persona, que es un ciudadano que es hijo del señor que está que metió la demanda para que se declarar la ausencia de su hijo. Entonces ahí vemos cómo es un proceso, pues no es muy complicado, un proceso fácil y sencillo. Se puede ver en la sentencia que aunque sí duró bastante tiempo, porque primero se notificó la sentencia de la presunta ausencia. Desde el año 2013 hasta el 2015 fue que se declaró la ausencia de la persona, del ciudadano. Y entonces vemos que sí duró un lapso de 2 o 3 años para que saliera la sentencia definitivamente firme de que
de que el ciudadano presuntamente ausente fuera declarado ausente por los tribunales de primera instancia del Estado Miranda. Otra de las cosas que quisiera también hacerles llegar como información todas las personas que están escuchando el siguiente video sobre el tema de ausencia es que luego de que la ausencia es declarada por tribunales, existe otro proceso que es la presunción de muerte. La presunción de muerte se puede dar cuando ya de haber pasado 10 años de que se declarara la ausencia de la persona o que según la fecha de nacimiento la persona estuviera cumpliendo 100 años desde la fecha de su nacimiento, se puede solicitar ante los tribunales de primera instancia la presunción de la muerte de la persona. En este caso, si los tribunales declararan con efecto la presunción de muerte de la persona, todos los herederos no tendrían problema a la hora de que se fijaran una sentencia firme de que ellos serían ahora sin ningún problema, sin ningún intermediario y sin ningún inconveniente, serían las personas que legalmente tendrían todos los bienes que de la persona que se declarara presuntamente muerta. Entonces, con esto, toda valiosa información en cuanto a la materia de derecho civil, que es muy importante, vemos cómo entonces nuestra legislación en cierto sentido pues tiene normas para cualquier caso de la vida cotidiana. Podemos ver lo importante también que es estudiar en cualquier materia la legislación de nuestro país para poder, como profesionales de derecho, como estudiantes de derecho, como público en general o ciudadano en general, tener información de estos casos. Y si nosotros tenemos un caso parecido, podemos ya tener información de cómo podemos realizar los trámites ante tribunales y podemos que se declare la ausencia de una persona. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Huáscar Fosey. El caso que me toca analizar es un caso de declaración de presunción de ausencia, en el cual que escogí porque tiene una relación con el tema que hemos estudiado de desaparición de personas naturales. La desaparición de personas naturales tiene 3 etapas: la declaración de presunción de ausencia, la declaración de ausencia y la declaración de muerte. Esto tiene una importancia especialmente para la apertura de la sucesión y para los posibles herederos de la persona que se encuentra ausente, presuntamente ausente. En el caso que nos ocupa, se trata de la desaparición de un señor en 1974. El señor trabajaba en Últimas Noticias, salió de su trabajo y no regresó más. En aquel momento, las personas hicieron todas las diligencias para encontrar al señor. Esperaron 5 días, los familiares fueron a la PTJ de aquel entonces a poner la denuncia. No se encontró el señor. En el año 2012 fueron otra vez actualmente se dice PC a poner la denuncia, una denuncia infructuosa, y entonces en el 2013 introdujeron esta acción para obtener la presunción de ausencia, declaración de presunción de ausencia y poder hacer valer sus derechos. Esta acción fue hecha por la hija y vemos que cumple todas las pautas establecidas por la ley para que el tribunal declare la presunción de ausencia de su padre, ya que trae la denuncia efectuada ante el CICPC. Se emplaza al señor a través de carteles para que se presente y esto es infructuoso. Ella trae igualmente testigos que dan fe que ella es hija del señor y que de hecho el señor desapareció y no se ha sabido de él desde 1974.
Se le nombra como representante durante el juicio a un defensor que no llega a contactarse con el señor tampoco, por lo cual el juez procede entonces a declarar la ausencia de este señor y nombra a su única hija. El señor había tenido dos hijas, pero una falleció, entonces nombra a su hija como su representante. Pues el tribunal ordena que esta señora sea la representante de su padre. Luego, entonces, después de 2 o 3 años, se procederá a hacer la declaración de ausencia que le dará más derechos a su hija, y finalmente con la declaración de presunta muerte podrá acceder a la propiedad completa de los bienes de su padre como única heredera, ¿no? Se ve, como lo he dicho en lo que he escrito, que se respetan todo el aspecto procesal y que el juez llega a la conclusión deseada. La única observación que hago yo es que por los lapsos que han transcurrido, tal vez el aspecto procesal es pesado para la familia, porque ya me supongo que ella tiene que pagar el abogado defensor mientras dura el procedimiento. Luego tendrá que intentar 2 procedimientos más, 2 acciones más para tener la declaración de presunta muerte, y finalmente acceder a todos los derechos que le corresponden como heredera de este señor. Por lo que me parece que en este tipo de casos en el cual el vínculo familiar es directo, porque es de padre a hija, y el tiempo que ha transcurrido es tan largo, pues tal vez sería deseable que para quitarle el peso financiero y a la familia de esta serie de trámites, se aligerara el proceso cuando se tratan de casos puntuales que son tan evidentes en este sentido por el tiempo transcurrido y por la filiación directa, pues. Esto es lo que tengo que decir en lo concerniente al caso que me tocó estudiar.